Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en los eventos actuales de México. Basándonos en un episodio reciente de Saro Noticias, prepárense para una actualización rápida pero perspicaz de los titulares más relevantes al sur de la frontera. Lo interesante de Saro Noticias es que no solo cubre las grandes noticias, ¿no? Las nacionales, sino que también nos da una idea de los problemas cotidianos, los que afectan a la gente. Exacto, tenemos protestas. Cuestionamientos sobre la rendición de cuentas del gobierno. Incluso algunos destellos de esperanza. ¿Listos para empezar? Por supuesto. Adelante. Empecemos con una noticia que realmente me llamó la atención. Manifestantes irrumpiendo en el Palacio de Gobierno en Sinaloa. Todo comenzó con el trágico asesinato de 2 niños. Y la indignación pública fue intensa. Esta situación revela una frustración profunda con las autoridades. La gente siente que sus reclamos son ignorados, que no se les escucha. Y en última instancia, que no están protegidos, esa ira acumulada los llevó a tomar medidas tan drásticas. El reportaje de Saro Noticias mencionó que el alcalde estuvo ausente durante esta crisis, lo que pareció agravar aún más la situación. Sí, y esa ausencia es muy significativa. Alimenta la percepción de que quienes están en el poder están desconectados de la gente, a la que se supone que deben servir. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo pueden las autoridades equilibrar la seguridad pública con la necesidad de atender las quejas legítimas? Es una línea muy delgada. Sin duda. Y los hace pensar en qué soluciones podrían ser efectivas para evitar que estas situaciones se intensifiquen. En primer lugar, aumentar la transparencia y la comunicación por parte del gobierno. Podría ayudar a generar confianza y reducir las tensiones antes de que lleguen a un punto crítico. Es una posibilidad si la gente siente que sus preocupaciones son escuchadas y que se están tomando medidas para abordarlas. Es menos probable que recurran a acciones extremas. Cambiando de tema, hablemos de una noticia que plantea preocupaciones. Sobre el uso de fondos públicos. Al parecer, el gobernador de Nuevo León está siendo acusado de utilizar dinero público para promoción electoral. Este es un problema recurrente, no solo en México, sino en todo el mundo. Se reduce el abuso de poder y la falta de rendición de cuentas. El reportaje de Saro Noticias mencionó que podría enfrentar sanciones por parte del Congreso local. ¿Crees que eso sea suficiente para disuadir este tipo de comportamiento? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Son las sanciones un elemento disuasorio lo suficientemente fuerte o necesitamos un cambio más sistémico para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable? La transparencia es clave, por supuesto, pero quizás también necesitemos mecanismos más sólidos para que los funcionarios rindan cuentas de sus actos. Definitivamente nos hace reflexionar sobre la importancia de los controles y equilibrios en el gobierno. Y hablando de la necesidad de apoyo, pasemos a una noticia que ofrece un poco de esperanza. Cuéntame más. Saro Noticias destacó una iniciativa empresarial que ofrece la impresionante cantidad de 35,000 empleos a mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos. Eso sí que es un rayo de luz. Esta iniciativa, que forma parte del Plan México, demuestra cómo la colaboración entre el sector privado y el gobierno puede marcar una diferencia tangible en la vida de las personas. La deportación puede ser increíblemente perturbadora y desorientadora, por lo que contar con ese tipo de sistema de apoyo puede ser una tabla de salvación. Es realmente alentador verlo, pero incluso con esos esfuerzos, me imagino que todavía hay muchos desafíos que enfrentan quienes regresan a México después de la deportación. Por supuesto. Reconstruir tu vida después de una experiencia así no es tarea fácil. El acceso a la vivienda, la atención médica, el apoyo a la salud mental son factores cruciales que deben abordarse. Los presentadores de Saro Noticias preguntaron a sus espectadores qué otras medidas podrían tomarse para ayudar a estas personas. Es algo que vale la pena considerar. ¿Qué otras formas de apoyo podrían facilitar su transición de regreso a la sociedad mexicana? Es un tema complejo, pero pensar en recursos, como programas de capacitación laboral, asistencia legal e incluso iniciativas de integración social, podría ser un buen punto de partida. Cualquier cosa que pueda ayudar a las personas a recuperar su estabilidad y sentir un sentido de pertenencia. Y en esa línea, pasemos a una noticia que lamentablemente pone de manifiesto un lado más oscuro de la sociedad mexicana: la identificación de 6 ciudades como las más peligrosas del país durante el primer trimestre de la actual administración. Sí, es un recordatorio aleccionador de las continuas luchas que enfrenta México con la delincuencia y la violencia. Es un problema multifacético que no tiene soluciones fáciles, pero reconocer el problema es el primer paso para abordarlo. El hecho de que estos datos provengan directamente de la administración muestra una voluntad de afrontar el problema de frente. Es fácil esconder las verdades incómodas bajo la alfombra.
Pero esta transparencia es crucial. Totalmente. Y es importante señalar que esta inseguridad tiene un efecto dominó en todos los aspectos de la vida. Afecta la sensación de seguridad de la gente, a sus oportunidades económicas e incluso a su bienestar mental. El equipo de Saro Noticias preguntó a su audiencia, ¿qué se podría hacer para mejorar la seguridad en estas ciudades? Es una pregunta difícil, pero vital. ¿Qué opinas tú? ¿Hay alguna estrategia que te parezca potencialmente efectiva? Bueno, no hay una solución mágica, pero abordar las causas profundas de la delincuencia es esencial. Esto podría implicar invertir en programas sociales, mejorar las oportunidades educativas y proporcionar alternativas económicas a las actividades ilícitas. Puntos muy válidos. Y es importante recordar que los cambios políticos efectivos requieren tiempo, compromiso y voluntad de adaptación en función de los resultados. Exacto, es una maratón, no un sprint, y requiere la colaboración entre el gobierno, las fuerzas del orden y las propias comunidades. Y precisamente hablando de Conexiones Saro Noticias, también cubrió una historia que nos lleva de nuevo al tema de la seguridad, pero con un giro interesante. Se centraron en el uso de drones por parte de la policía en la Ciudad de México. Es un tema que siempre genera debate. Por un lado existe la posibilidad de una mayor vigilancia y la posible violación de la privacidad, pero por otro lado está la promesa de una mayor seguridad. Y tiempos de respuesta más rápidos ante emergencias es un dilema clásico: equilibrar la seguridad con las libertades civiles. Exactamente, y el reportaje de Saro Noticias hizo un gran trabajo al destacar ambos lados del argumento. Entrevistaron a residentes que expresaron su preocupación por ser constantemente vigilados y también hablaron con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que enfatizaron los beneficios de los drones en la prevención del delito y la respuesta ante emergencias. Parece un tema complejo sin respuestas fáciles. ¿Cuál es tu postura personal al respecto? ¿Crees que el uso de drones por parte de las fuerzas del orden es un paso demasiado lejos o una herramienta necesaria en la lucha contra la delincuencia? Creo que es importante abordar esto con una perspectiva matizada. La tecnología en sí misma no es inherentemente buena o mala, todo depende de cómo se utilice. En el caso de los drones, las directrices y regulaciones claras son cruciales. Necesitamos asegurarnos de que su uso sea proporcionado, transparente y responsable. Si se establecen esas salvaguardias, creo que los drones pueden ser un activo valioso para las fuerzas del orden. Tiene sentido, se trata de encontrar ese equilibrio. Pero cambiando un poco de tema, Saro Noticias también cubrió una historia que tocaba un aspecto muy diferente de la sociedad mexicana. La cultura destacaron el trabajo de un talentoso cineasta mexicano que está causando sensación en la escena internacional. Sí, siempre es emocionante ver el talento mexicano brillando en el escenario mundial, y el trabajo de este cineasta parece particularmente interesante. El reportaje de Saro Noticias mencionó que sus películas exploran temas de identidad, familia y la experiencia de los inmigrantes. Suena como que está contando historias que resuenan con personas de todos los ámbitos de la vida. Es un gran recordatorio del rico tapiz cultural que México tiene para ofrecer. Absolutamente, el arte y la cultura tienen el poder de trascender fronteras y conectarnos a nivel humano. Y el éxito de este cineasta es un testimonio del espíritu creativo que prospera en México. Me encanta eso. Y hablando de cruzar fronteras, el último segmento de Saro Noticias que vamos a analizar hoy trata el tema de la migración. Sí, es un tema que ha dominado los titulares durante años y por una buena razón. El equipo de Saro Noticias se sumergió en los desafíos que enfrentan los migrantes que viajan a través de México, a menudo con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Es un viaje peligroso y el reportaje destacó los peligros que enfrentan estos migrantes, desde la explotación por parte de organizaciones criminales hasta las duras condiciones, incluso la violencia. Es un crudo recordatorio del costo humano de la migración. Se trata de personas con esperanzas, sueños y familias que a menudo huyen de situaciones desesperadas en sus países de origen, y su viaje está plagado de riesgos e incertidumbre. El reportaje de Saro Noticias también abordó las complejidades del papel de México en este flujo migratorio. Por un lado, México es un país de tránsito para muchos migrantes que se dirigen al norte. Por otro lado, el propio México tiene una larga historia de migración, con muchos de sus propios ciudadanos buscando oportunidades en el extranjero. Es un tema fascinante y multifacético, y nos desafía a pensar en la interconexión de nuestro mundo y la responsabilidad compartida que tenemos de abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Bien dicho, y con esto concluimos nuestra inmersión profunda en las noticias claves de ese episodio de Saro Noticias. Hemos cubierto mucho terreno: protestas, rendición de cuentas del gobierno, logros culturales, el uso de la tecnología por parte de las fuerzas del orden y las complejidades de la migración. Es evidente que México es un país que se enfrenta a una amplia gama de desafíos y oportunidades. Sin duda, y lo que me llama la atención es que muchos de estos problemas resuenan mucho más allá de las fronteras de México. Son desafíos globales que requieren soluciones globales. Es una idea poderosa para nuestros oyentes. Les animamos a que sigan explorando estos temas y participando en el mundo que les rodea.
Mantengan la curiosidad, manténganse informados y manténganse conectados. Volveremos pronto con otra inmersión profunda en un rincón fascinante de nuestro mundo. Antes de terminar, creo que vale la pena volver a la historia de las protestas en Sinaloa. La emoción y la frustración que se manifestaron eran palpables. Nos hace preguntarnos cuáles son los factores subyacentes que contribuyen a este nivel de ira y desconfianza pública. Es un punto muy válido. Es fácil centrarse en el detonante inmediato, el trágico asesinato de esos niños. Pero a menudo hay una historia más profunda en juego. Exactamente. Problemas como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades pueden crear un caldo de cultivo para la frustración. Y el resentimiento, cuando la gente siente que no se escuchan sus voces o que el sistema no funciona para ellos. No es de extrañar que las tensiones puedan desbordarse. Y en el caso de Sinaloa, parece que la percepción de inacción de las autoridades no hizo más que echar leña al fuego. ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para mejorar la confianza en las instituciones y asegurar que la gente sienta que sus preocupaciones son tomadas en serio? La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para construir confianza entre el gobierno y la gente. Cuando esos elementos faltan, se crea un vacío que puede llenarse de sospechas en ira, fortalecer los mecanismos de supervisión ciudadana, facilitar el acceso a la información pública y asegurar que los funcionarios rindan cuentas por sus actos son pasos esenciales para restablecer la confianza. Es interesante cómo esto nos lleva de nuevo a la conversación sobre el uso de fondos públicos. Si hubiera mayor transparencia en la gestión de esos recursos, ¿crees que la gente sería más tolerante? Con ciertos errores, o incluso con la posibilidad de que ocurran actos de corrupción. Sin duda, la transparencia puede actuar como un poderoso disuasivo contra la corrupción. Si la gente puede rastrear cómo se gasta cada peso de sus impuestos, es mucho más probable que los funcionarios se lo piensen 2 veces antes de incurrir en malos manejos. Además, la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público puede fortalecer la rendición de cuentas y fomentar un sentido de responsabilidad compartida. Hablando de responsabilidad compartida, recordemos la iniciativa para crear empleos para los deportados. Si bien es un paso positivo, ¿crees que existe el riesgo de que el gobierno delegue toda la responsabilidad al sector privado? ¿Debería el gobierno asumir un papel más activo en la reintegración de estas personas a la sociedad? Es una pregunta importante. La colaboración entre el sector público y privado es fundamental para abordar este desafío. Pero el gobierno no puede simplemente lavarse las manos. Debe haber un compromiso a largo plazo para proporcionar apoyo integral a los deportados, que incluya no solo la creación de empleos, sino también el acceso a la vivienda, la educación, la atención médica y el apoyo psicosocial. Y no olvidemos la importancia de atender las causas profundas de la migración. Si las personas tuvieran oportunidades reales de desarrollo en sus países de origen, ¿crees que estarían tan dispuestas a arriesgar sus vidas en un viaje tan peligroso? Abordar las causas profundas de la migración es esencial para encontrar soluciones sostenibles. Esto implica invertir en el desarrollo económico y social de los países de origen, promover la seguridad y el Estado de Derecho, y crear oportunidades para que las personas puedan prosperar en sus comunidades. Y hablando de crear oportunidades, recordemos el caso del cineasta mexicano, que está triunfando internacionalmente. Su éxito nos recuerda que México tiene un enorme potencial creativo y que la cultura puede ser un motor de desarrollo y transformación social. ¿Qué papel crees que juega la cultura en la construcción de un futuro más positivo para México? La cultura es un elemento fundamental para el desarrollo humano y social. No solo genera riqueza económica, sino que también fortalece la entidad nacional, promueve la cohesión social y nos ayuda a comprender y apreciar la diversidad. Invertir en la cultura es invertir en el futuro de México. En resumen, hemos explorado una amplia gama de temas que nos muestran la complejidad y los desafíos que enfrenta México en la actualidad, desde la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y promover la transparencia, hasta la importancia de abordar las causas profundas de la migración y aprovechar el poder de la cultura para construir un futuro más positivo. Y lo que me parece más relevante es la interconexión de todos estos temas. No podemos abordar la inseguridad sin considerar la pobreza y la falta de oportunidades. No podemos hablar de migración sin tener en cuenta las desigualdades globales y no podemos construir un futuro próspero sin invertir en la cultura y la educación. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya brindado nuevas perspectivas sobre la realidad mexicana y que les inspire a seguir explorando estos temas tan relevantes. Recuerden, la información es poder y la participación ciudadana es fundamental para construir un México más justo, equitativo y próspero.